¿Qué es la evolución? Hablar de la evolución biológica es referirse a la relación genealógica que existe entre los organismos, entendiendo al respecto que todos los seres vivientes descienden de antepasados comunes que se distinguen más y más de sus descendientes cuanto más tiempo ha pasado entre unos y otros. Así, nuestros antecesores de hace 10 millones de años eran unos primates con una morfología diferente a la de un chimpancé o un gorila, mientras que nuestros antepasados de hace 100 millones de años eran unos pequeños mamíferos remotamente semejantes a una ardilla o una rata, y los de hace 400 millones de años unos peces. El proceso de cambio evolutivo a través de un linaje de descendencia se denomina anagénesis o simplemente evolución del linaje. La evolución biológica implica, además de la anagénesis, el surgimiento de nuevas especies. La especiación, que es el proceso por el que una especie da lugar a dos. Los procesos de especiación y anagénesis conducen a la diversificación creciente de las especies a través del tiempo, de manera que se puede suponer que las más semejantes entre sí descienden de un antepasado común más reciente que el antepasado común de las que cuentan con mayores diferencias. De tal forma, los humanos y los chimpancés descienden de un antepasado común que vivió hace menos de 10 millones de años, mientras que para encontrar el último antepasado común de los humanos, los gatos y los elefantes, hay que remontarse a hace más de 50 millones de años. La diversificación de los organismos a través del tiempo se denomina cladogénesis o simplemente diversificación evolutiva. La otra cara del proceso de diversificación es la extinción de las especies. Se estima que más del 99.99% de todas las especies que existieron en el pasado han desaparecido sin dejar descendientes, cosa que llevó a un estadístico irónico a comentar que, en primera aproximación, todas las especies han desaparecido ya. Las especies actuales, estimadas en unos 10 millones, las descritas por los biólogos son menos de 2 millones, son la diferencia que existe a manera de saldo entre la diversificación y la extinción. Darwin usó la expresión descendencia con modificación para referirse a lo que ahora llamamos evolución biológica. En el siglo XIX, la palabra evolución no tenía el sentido del que goza hoy, sino que se refería al desarrollo ontogenético del individuo desde el huevo al adulto. La expresión descendencia con modificación sigue siendo desde luego una buena definición resumida de lo que es la evolución biológica. Darwin, sus contemporáneos y sus sucesores del siglo XIX descubrieron poco a poco las evidencias que confirman la idea de la evolución biológica. Los biólogos actuales no se preocupan por hacer tales esfuerzos, puesto que el fenómeno de la evolución está confirmado más allá de toda duda razonable. La situación puede compararse en este sentido a la rotación de los planetas alrededor del Sol, a la redondez de la Tierra o a la composición molecular de la materia, fenómenos tan universalmente aceptados por los expertos que no se preocupan ya de confirmarlos. Pero la confirmación de la evolución va más allá de fenómenos como los del movimiento de los planetas o la forma de la Tierra. Los descubrimientos que se producen hoy en áreas muy diversas de la biología siguen proporcionando evidencias rotundas de la evolución. Como describió el gran evolucionista americano de origen ruso Theodosius Dobzhansky en 1973, en la biología nada tiene sentido si no se considera bajo el prisma de la evolución. El estudio actual de la evolución tiene que ver con dos materias, su historia y sus causas. Los evolucionistas intentan descubrir los detalles importantes de la historia evolutiva, por ejemplo, cómo tuvo lugar la sucesión de organismos a través del tiempo, empezando por el origen de los organismos más primitivos que, como ahora sabemos, se remonta a más de 3.500 millones de años, o cuándo colonizan los animales la Tierra a partir de sus antepasados marinos y qué tipo de animales eran estos, o si el linaje cuya descendencia conduce al orangután se separa del que lleva a los humanos y a los chimpancés antes de que estos dos linajes se separaran entre sí, que es la misma cuestión de si los chimpancés y los hombres están más estrechamente relacionados entre ellos de lo que están con los orangutanes. El estudio de la evolución incluye, además, el intento de precisar los ritmos de cambio, la multiplicación y la extinción de las especies, la colonización de islas y continentes y muchas otras cuestiones relacionadas con el pasado. De manera general, la investigación de la historia evolutiva implica el reconstruir los procesos de anagénesis y cladogénesis desde el origen de la vida hasta el presente. Por añadidura, los evolucionistas estudian cómo y por qué de la evolución, es decir, cuáles son sus causas.
Se trata de descubrir los mecanismos o procesos que provocan y modulan la evolución de los organismos a través del tiempo. Darwin, por ejemplo, descubrió la selección natural, el proceso que explica la adaptación de los organismos a su ambiente y la evolución de los órganos y las funciones. La selección natural da cuenta de por qué los pájaros tienen alas y los peces agallas, o por qué el ojo está específicamente diseñado para ver mientras que la mano lo está para agarrar. Otros procesos evolutivos importantes son los que tienen que ver con esos caracteres, la genética. La herencia biológica, la mutación de genes y la organización del DNA, ácido desoxirribonucleico, el material que contiene la información genética. A un nivel más alto de la jerarquía biológica, los evolucionistas investigan el origen y la diversidad de las especies y las causas tanto de sus diferencias como de su persistencia o extinción.